Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Aquí nos encontramos una vez más en Zona 5. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en este sábado en la noche, aquí en República Dominicana y en todo el mundo, gracias a la señal impecable de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, Bryan Pérez, un joven que salió de prisión y se convirtió en campeón nacional de boxeo. Tengo en mi mente traerle un título mundial. La historia de una mujer de 75 años que cumplió sus sueños al graduarse de enfermera. El matrimonio infantil, un mal que afecta a la sociedad. República Dominicana es el país de Latinoamérica con la tasa más alta de niñas y adolescentes casadas. Los retos y desafíos del nuevo año escolar. ¿Cuáles medidas pretenden adoptar las nuevas autoridades? Los padres deberán de convertirse en coeducadores. Y genera gran consternación el abuso y asesinato de una niña de tan solo 9 años. Fue allá porque ya parece que ya la había convencido, le había dicho que le iba a dar un celular. Hoy iniciamos con una historia llena de motivación. El joven Bryan Pérez Castillo se encontraba recluido por haber sido condenado por conflictos con la ley. Sin embargo, decidió reformarse y desde el recinto carcelario logró convertirse en campeón de boxeo. Nuestro compañero Ángel Jiménez nos cuenta. Las condiciones de vida y los ejemplos a seguir en muchas ocasiones definen el comportamiento y la conducta de los seres humanos. Es el caso de Bryan Pérez, un joven atleta de 29 años que posee cualidades excepcionales para el boxeo. Vengo de una familia de boxeadores, de primos de boxeadores profesionales, primas, que como quien dice yo vengo siendo el más chiquito, de lo que mi tío, de los hijos de mi tío y de los sobrinos, yo soy el más chiquito que de los otros ya están ahí en Estados Unidos, ahí que ya dejaron el boxeo y yo soy el que está llevando las riendas ahora mismo. Cuenta que se inició en este deporte cuando apenas era un niño y que su inspiración proviene del seno familiar en el que su padre, al igual que otras figuras, han jugado un papel preponderante. Cuando empiezo a boxear, a la edad de los 12 años, mi tío Rudy Peña, empiezo en un gimnasio que él tenía allá, que estaba ubicado en la 25 de febrero. Y fue un inicio duro como todo inicio, porque ahí empezamos y todo empezó fuerte. Y ahí estábamos aprendiendo hasta que nos fuimos superando y superando hasta lo que somos hoy en día, que queremos seguir superándonos más. He sido prácticamente una persona que ha tenido que ver mucho con su dieta, lo que tiene que comer, cómo tiene que comer, la hora que tiene que entrenar. En todo he tenido una participación entregada, dedicada y dándole especial seguimiento. Para Alfredo Pérez, padre y entrenador de Bryan, las condiciones atléticas que exhibe su hijo son sorprendentes. Es una persona muy rápida, muy fuerte y siempre he visto esas cualidades, son potenciales que bien guiados pueden llegar bien lejos. Creemos en el entrenamiento muy fuerte, porque la verdad es que es una de las disciplinas que es realmente para hombres. Su madre y demás familiares también describen cómo este era de pequeño. Era un poco inquieto, pero tenía mucha inteligencia desde pequeño. Ya a los 13 años era bachiller. Inició el bachillerato a los 13 años, que era muy despierto. Y su tío lo condujo a ser boxeador. Siempre me han dado un buen consejo para llevarme por el buen camino, o sea, son mayores que yo. Sin embargo, no todo ocurre como se espera y a las personas le toca atravesar situaciones adversas. En el 2012, Bryan fue detenido y condenado a 8 años de reclusión por el delito de porte ilegal de armas de fuego y otros agravantes. Una lamentable situación que cambió su vida para siempre. Estar preso es lo peor que le puede suceder a una persona que te viva trancado
como que tu alma te la tranquen, tu cuerpo siga vivo, ¿me entiendes? Yo creo que es el peor castigo que pueda tener una persona y que tenga conciencia. Creo que una persona que tenga conciencia, que después que toque ese lugar, creo que no queda con gusto de querer volver a ese lugar. Pero la vida le dio una segunda oportunidad. En el penal hice 6 peleas y la número 4 fue que Franklin dice, pero tienes récord y un background bueno para pelear por un título nacional, vamos a echarte a pelear por un título nacional. El hasta entonces comisionado de boxeo, Franklin Núñez, se interesó por el caso de Brian y junto al abogado Marcelo Aristides decidieron brindarle todo el apoyo necesario para que éste viera cristalizado su sueño de ser campeón de boxeo profesional. Le pedimos permiso a la Dirección General de Prisiones, que por cierto nos dieron todas las facilidades. Entonces él, conjuntamente con otro joven, se le permitió salir a pelear bajo custodia, pelearon y lo regresaron al penal de la Victoria. Él hizo 2 peleas en esa comisión. O sea, en total, estando en prisión, él hizo como 7, 8 combates. Entonces eso fue lo que, ahí fue que él se gana el mérito para poder optar por el título nacional. Iniciamos el proceso y afortunadamente él tuvo como circunstancias atenuantes el hecho de haber tenido un comportamiento ejemplar en la cárcel. Entonces busqué su hoja de vida, me percaté con algunos vecinos y me di cuenta que era merecedor de que uno hiciera el esfuerzo que nosotros hicimos en justicia. Y así lo logró. Con mucho esfuerzo, empeño y dedicación, decidió aprovechar al máximo esta segunda oportunidad y en octubre de 2019, tras un aguerrido combate, Brian se convirtió en campeón nacional de boxeo de las 175 libras, lo que posteriormente le ayudó a obtener su salida bajo libertad condicional. Él hizo sus méritos peleando en la cárcel, porque nosotros, aparte de que le construimos el gimnasio, nosotros llevamos veladas de boxeo profesional a la cárcel, donde ellos participaban. Si hay algo que me hace sentir satisfecho, ha sido el comportamiento ejemplar que él ha podido tener después que salió de la cárcel. Eso significa que probablemente haya mucho Brian en las cárceles purgando pena que a lo mejor si se le da una oportunidad como le dio el comisionado de boxeo, muy probablemente no tuviéramos tanta congestión en las cárceles y tuviéramos muchos modelos a seguir al igual que él. Hasta entonces, Brian se ha convertido en un ejemplo de superación no solo para su familia, sino también para todo el entorno social de la barriada de Villa Duarte, donde este se crió. Me siento muy orgullosa y muy agradecida de él, porque él me dijo a mí, me prometió que cuando saliera de esa cárcel, él iba a ser un hombre maravilloso e iba a hacer el bien. Me siento alegre porque en verdad está por el mejor camino y eso en verdad. Sé que el tío mío, que Dios lo tenga en gloria, donde quiera que esté, se siente bien porque fue por ese camino que nos quiso llevar. Y desde ya son muchos los que albergan la esperanza de seguir su buen ejemplo. Yo veo a Brian y lo veo y digo, pues yo voy a ser boxeador también, porque él me inspira a mí. A medida que el deporte y otras áreas puedan tener un mayor apoyo, en esa misma medida la delincuencia, la violencia va a disminuir. Que miren mi caso y que el presidente electo y el ministro de Deporte actual ahora, que vea mi caso y que nos ayude, que sea un propulsor a que nosotros podamos poner la República Dominicana en alta, que sé que lo podemos poner como lo estamos haciendo y traerle un título mundial para que para subir la bandera de la República Dominicana en otro continente. Interesantísimo ver ese espíritu de reforma en este joven que sin duda ha logrado reintegrarse de una forma muy clara a la sociedad y dejar atrás esa etapa de conflicto con la ley. Señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5.
El matrimonio infantil, una problemática que afecta a la sociedad dominicana. Los retos y desafíos del nuevo año escolar ponen a prueba a las nuevas autoridades. Enseguida volvemos con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía. El matrimonio infantil y su prohibición sigue siendo un gran reto para República Dominicana, así como para también muchos lugares del mundo. Lamentablemente en nuestro país su expresión a través del embarazo de adolescentes, así como de las situaciones que se presentan a nivel familiar en los barrios con casos de violencia doméstica, llaman a que este sea un tema de urgente abordaje. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco nos cuenta. Y alarmantes son las estadísticas que retratan el reflejo de la cruda realidad que viven las niñas y adolescentes de la República Dominicana. Así lo sustentan los estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas acerca del matrimonio infantil y las uniones tempranas y caracterización del matrimonio infantil, uniones tempranas en 4 comunidades de la provincia de San Cristóbal, realizados por Save the Children Dominicana. Alba Rodríguez, directora de esta organización sin fines de lucro, desnuda esta terrible realidad. República Dominicana es el país de Latinoamérica con la tasa más alta de niñas y adolescentes casadas. Se sitúa en un 27.5%. Es un tema prioritario en la agenda de las organizaciones que trabajamos en niñez por la gran cantidad de casos que hay, pero también porque hay una situación de normalización en la sociedad sobre estas uniones. Estas investigaciones, entre otros hallazgos, revelan que mientras más pobreza exista, mayor es el índice de casos de menores envueltas en el matrimonio infantil. Es una situación que está normalizada. De hecho, en los estudios que hemos realizado, el 78% de las niñas y adolescentes entiende que se ven realizadas cuando son madres y esposas. Y esa situación se inicia desde que son muy pequeñas. No es algo que ese proyecto no trasciende la mayoría de edad, sino que lo inician antes. Y eso viene porque hay una normalización en los niveles familiares y comunitarios. Como consecuencia del poco seguimiento de las autoridades a esta inaceptable realidad, estas desiguales relaciones traen como consecuencia una disolución efímera. Y que esas relaciones no son relaciones de largo plazo. En el 78% de los casos en San Cristóbal esas relaciones duran menos de un año. Y en ese año esas niñas y adolescentes son madres. Después de ese tiempo en esa relación,
¿qué ocurre con esas niñas? Esa es la misma realidad para todo el país. Marian Cortés, gerente de calidad programática, expresa que los informes del 2019 coinciden en referir que el sexo prematuro y su obligada consecuencia provocan a las jovencitas salir de sus hogares, pero no son el único motivo. El embarazo, la mala relación que pueda tener en el entorno familiar, el amor romántico y el asegurar la estabilidad económica en el hogar. Un factor común a destacar es la edad promedio en la que estas niñas y adolescentes contraen matrimonio en la provincia sureña. Un ejemplo viviente es Ana Traisis Pérez García, quien con apenas 16 años ya era compañera sentimental de alguien de mayor edad. Quedé embarazada y tuve que casarme porque ella estaba embarazada. Al principio fue un poco como desastroso porque fue como una decepción. Nadie se lo esperaba. Estaba estudiando, tuve que dejar los estudios y todo eso. Me sentía como devastada, triste. Nada más decía que todo se me hubiese derrumbado. Otro caso con igual similitud lo padeció Scarlett Altagracia Martínez, quien asegura que el embarazo a destiempo determinó su vida para siempre. Cambió mucho porque ya era una responsabilidad que yo tenía que, cuando yo estudiaba, tan extendida, yo tenía que ir a la escuela, salir a las 12 para ir a ver la niña y darle el seno para volver entonces a la escuela y mami la cuidaba. En ambos casos, las historias de estas chicas al momento de embarazarse no contaban con la mayoría de edad. Ese fue como uno de los motivos por el cual me hizo sentirme como sola, deprimida, como que ya todo se me hubiera derrumbado. Yo me sentía que no había más esperanza, que todo estaba roto, ya no había nada que hacer. Ya la juventud no era, o sea, mi niñez no era ya la misma. Ya yo tenía que, si tenía que compartir con mis amigas o tenía que hacer algo, ya yo tenía que dejarlo de hacer porque tenía que quedarme cuidando a la niña. Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en coordinación con el Banco Mundial, reveló que 3 de 4 embarazos en adolescentes ocurren dentro de un matrimonio infantil o unión temprana. Precisan que si en el año 2015 se hubiera erradicado esta práctica, la pobreza en el país se hubiera reducido de 30.5% a 27.7%. Cortés explica que en el estudio donde fueron consultadas 400 jóvenes no tenían conocimiento del uso de materiales que le pudieran ayudar a prevenir un embarazo. En el gran desconocimiento que hay respecto a tanto a sus derechos como a todos los métodos anticonceptivos, siendo un porcentaje mayor entre las niñas de 12 a 14 años, un 36% de estas niñas desconocían los métodos anticonceptivos frente al 14% de los adolescentes varones. Se estima que cada año 12 millones de niñas en el mundo, 41.000 por día, se casan antes de alcanzar los 18 años, con respaldo del Estado, la Iglesia o de manera informal. Como consecuencia de iniciar una vida sexual a muy corta edad, provoca que el nivel de escolaridad sea inferior y es mucho más grave que la tasa de deserción sea cada vez más elevada. Otra de las consecuencias del matrimonio infantil es el rezago escolar que se da en muchas de ellas, mayormente en todas las adolescentes y las niñas, encontrándonos en que casi un 36% de las encuestadas estaban 2 grados o más por debajo del grado en el que debían de estar, muchas de ellas por causas del embarazo. Diversos sectores abogan porque se legisle para eliminar el matrimonio infantil de la Ley 659 sobre actos del Estado Civil, donde cita en su artículo 56 que los menores de 21 años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres o del padre superviviente. En tanto, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano aprobó mediante resolución elevar a 18 años, sin excepciones, la edad mínima para contraer matrimonio en los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, del cual forma parte la República Dominicana. Muchas de estas niñas, si no tienen una mano amiga, una guía que la oriente, que la lleve,
muchas de ellas intentan en un porcentaje muy alto quitarse la vida. Y Belice Laureano, directora ejecutiva del Patronato de Industrias de Jaina, explica que con el firme objetivo de apalear las estadísticas, han diseñado desde 2016, como parte de su política de acción social, una serie de actividades en pro de los niños y adolescentes de Jaina y zonas aledañas. Nosotros dentro de las capacitaciones trabajamos la parte preventiva, es nuestro objetivo. Trabajar la prevención es la misión, orientarla, educarla, cambiar el paradigma, y así se llama el proyecto Rompiendo Paradigma. Como empresa conocedora del sector de Jaina y la realidad de su niñez, aúnó esfuerzos con Save the Children en estos dos reveladores estudios. Es lamentable porque cuando vemos que una niña a temprana edad inicia una relación sexual, vemos cómo se le troncha cada uno de los planes y metas que uno como padre desea que sus hijos alcancen. Los estudios estuvieron enfocados en 4 comunidades de la provincia San Cristóbal: Bellavista, sector urbano del municipio de Jaina, Najayo Abajo y Dios Dirá, parajes rurales del municipio de Nigua, y Niza Arriba, sector rural perteneciente al municipio San Cristóbal. Jaina tiene más capacidad de habitantes, compite con cualquier provincia. En ese sentido, se producen muchas de las incidencias del matrimonio infantil. Sin duda alguna, el matrimonio infantil o unión temprana le roban a cada niña y adolescente el dulce candor, el derecho a ser niña o niño en plenitud, al abandonar las prácticas de la infancia, al abrirse paso en un camino en el mundo adulto, siendo todavía niños. Y es por eso, por lo que muchos son los sectores que abogan por visualizar este tema como una prioridad pendiente, ya que estos estudios enrostran una serie de relaciones por la falta de cobertura de necesidades básicas. Desde Save the Children Dominicana y el Patronato de Industrias de Jaina, estas cuentan con un programa de reinserción social donde les brindan las herramientas para empoderarlas y darles, sobre todo, habilidades para la vida. Bien, señores, vamos a pausar nuevamente. Cuando regresemos en Zona 5. Los retos y desafíos del nuevo año escolar ponen a prueba las nuevas autoridades. Y una mujer de 75 años que cumplió su sueño al graduarse de enfermera. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La pandemia del COVID-19 ha puesto el mundo de cabeza en muchos aspectos. Uno de ellos es la situación del nuevo año escolar que inicia y que será el próximo lunes cuando las autoridades finalmente den a conocer cuáles serán las medidas que se van a tomar para lograr salvar el año escolar. Nuestra compañera Rafaelina Bisonó nos cuenta.
Desde que inició la pandemia del COVID-19, la continuidad del calendario escolar se convirtió en un verdadero reto para todos. Estudiantes, maestros y los mismos padres tuvieron que adaptarse en cuestión de días a un sistema educativo muy distinto al tradicional. La educación virtual o a distancia es hasta ahora el único método seguro para mantener vigente la educación y asegurar la salud de más de 2 millones de estudiantes que tiene República Dominicana. Hay un tema de una carga, es decir, los padres, y lo ha dicho el propio ministro Fulcar, serán o deberán de convertirse en coeducadores. Esto para algunos padres han dicho, bueno, tengo que tomar un permiso en el trabajo, tengo que llegar a casa a atender al niño, los mismos equipos. Es decir, hay un tema también de lo que es una carga, si se quiere, en el hogar, con el tema de la educación en la casa. Y el otro gran reto, evidentemente, es la capacitación docente. Tenemos lamentablemente mucha deficiencia en lo que es la planificación curricular y yo pienso que de cara ahora a llevarlo a un nuevo formato digital o a distancia, hay también un gran reto porque se debe capacitar a docentes para que sepan emplear una transmisión de conocimientos efectiva, pero también a padres y estudiantes, a los padres para que acompañen a sus hijos y a los estudiantes para que puedan comprometerse con esta nueva forma de tener educación a distancia. A pesar de los grandes desafíos que ya significaba continuar la jornada educativa en plena pandemia, a esto se sumó el cambio de las autoridades de gobierno, quienes ahora tendrían la responsabilidad de dar a conocer cuál sería finalmente el plan para iniciar el año escolar el 24 de agosto como estaba pautado. Esto nos obliga a recurrir a la educación a distancia y virtual, para lo cual se requiere de recursos tecnológicos que el gobierno saliente no preparó. De ahí que les anuncie hoy que para el inicio del año escolar, todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos públicos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación. A pesar de la promesa del mandatario en la Asamblea Nacional al asumir el cargo, el ministro de Educación Roberto Fulcar en su primer día de gestión dio señales de que las cosas no andaban muy bien. Garantizar el sagrado servicio educativo en un año escolar para el cual no nos dejaron absolutamente nada preparado, aunque no hubiera coronavirus. Anunciamos que el próximo jueves en la tarde presentaremos al país el plan del año escolar 2020-2021 que ya ha sido concluido. Sin embargo, el plan no pudo ser presentado el pasado jueves como estaba previsto. Inesperadamente fue suspendida la rueda de prensa que se desarrollaría en el Palacio Nacional. Nuestro plan está listo, pero es importante para nosotros tener incluidos a todas las organizaciones que intervengan en la educación y nos han pedido ese compás de espera, así que les invitamos para que nos acompañen el próximo lunes, donde vamos a dar cuenta del plan de educación 2020-2021, ya con todas las organizaciones incluidas. Lo importante aquí es apoyar al Ministerio de Educación a encontrar las mejores soluciones para iniciar un calendario escolar en un contexto muy complejo, no solamente para la educación, sino para la situación que vive la salud pública de la República Dominicana y los efectos sobre la economía en las familias, de forma tal que Educa ha tendido la mano al Ministerio de Educación, al señor ministro, con Educa todo el sector privado también dispuesto a poner el hombro, a sacar la situación adelante. Y sea cual sea la fecha de apertura, aún son muchos los retos que hay que enfrentar para que la educación virtual pueda dar resultados efectivos. Los desafíos o retos que enfrenta el sistema educativo obligado a iniciar en el marco de una pandemia son múltiples. Para Educa, el primero y el más complejo tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes se salgan prematuramente del sistema y no retornen a él. Esto se conoce en la jerga técnica como deserción escolar y este es uno de los peligros que afecta mayoritariamente a las familias más vulnerables. Para Vladimir Rosón, del Observatorio Político Dominicano, es urgente dotar a millones de estudiantes de escuelas públicas de las herramientas tecnológicas necesarias para el inicio del año escolar de forma efectiva. El primer reto es llegar a todos los estudiantes. Hay una gran cantidad de estudiantes que no poseen estos medios y que incluso, aunque se les dé, por ejemplo, la tablet o el internet, en las zonas donde viven ni siquiera hay acceso a esto. Es donde se ha hablado de que se podría llegar a través de la radio y la televisión. De la noche a la mañana todos nos vimos obligados a usar dispositivos tecnológicos, a entrar en el mundo de la tecnología
aun cuando no estuviéramos avesados con ella. Y esta es una oportunidad porque la tecnología va a permitir romper las barreras del espacio y del tiempo. Ya el mejor docente de la República Dominicana no se limita a atender a 35 o 40 muchachos que entran en su aula, puede dirigirse a todos los estudiantes del país que así lo quisieran oír. Y creemos que ahí hay una importante posibilidad de mejorar la calidad de la educación. Según Vladimir, durante el periodo de transición no se hicieron todos los ajustes correspondientes y se quedaron muchos cabos sueltos. A pesar de que hubo una comisión de transición y hubo una comisión mixta de las autoridades anteriores y las nuevas, nos encontramos con que el ministro al asumir el cargo dice que no había nada preparado, ¿no? Le dice, bueno, cuando le dicen los periodistas, pero ¿cómo que no había nada? Si estaba todo pautado para iniciar el 24 de agosto, ¿no? Dice, bueno, no había libros, no había una planificación curricular. Sin lugar a dudas eso afectó. Fíjate incluso lo grave de esto. Un ministro, el saliente, tenía pensado una apertura semipresencial y virtual, algo parecido a lo que hablábamos de Uruguay, ¿no? Enviar un grupo de niños a las escuelas. Yo pienso que siguiendo mucho este modelo porque ellos comenzaron a enviar a aquellos en zonas donde los contagios eran muy bajos, ¿no? Este tenía pensado ese modelo, pero luego fíjate que al cambio el que llega dice no, aquí estamos abocados a una educación a distancia. Entonces fíjate que incluso el mismo concepto, la misma concepción de cómo planificar el año escolar cambió tanto de una gestión a otra que nos crea el problema de que cómo lo hacemos. A pesar de que con mucho esfuerzo y precariedades se concluyó a distancia el pasado año escolar, para nadie es un secreto que no dio los resultados que se esperaban. Los programas que fueron en línea con la incorporación de tecnología fueron importantes, hubo un esfuerzo económico relevante del país, pero quedaron todavía lejos de una universalización de la entrega de equipos y menos aún todavía de acceso a conectividad. Por lo tanto, es muy prudente lo que ha anunciado el señor ministro de ver y estudiar caminos alternativos como la televisión, la radio, las guías docentes, porque no olvidemos que todo esto son medios y el fin es que los estudiantes aprendan. El ministro ha hablado de dotar a todos los estudiantes y estamos hablando de aproximadamente 2.1 millones, de los cuales podemos decir especulativamente, porque el dato no existe concretamente por el MINER, de que probablemente habrá que comprar más de 1 millón de dispositivos electrónicos, pero también habrá que dotar de equipos de conectividad a una cantidad similar. Entonces, además de eso, probablemente el Estado deba suscribir contratos con medios de comunicación o con medios también de emisoras de radio, y ahí se interrogante de si está el Estado en esa capacidad económica de hacerlo, ¿no? Ante esta realidad inminente está también la queja generalizada de los padres de que a pesar de tener los niños en los hogares, los colegios sigan cobrando igual. Que se maneje el tema de los costos, porque es evidente que un padre que está teniendo el niño en la casa, que no lo está enviando al colegio, que el colegio no le está dando todo por lo cual él paga, pues aparentemente sería injusto que se le cobre la misma mensualidad. Del mismo modo, hay que entender también el drama de los colegios porque deben seguirle pagando a los maestros, ¿no? Entonces ahí también tendría que haber un acuerdo entre el MINER y quizás la Asociación de Colegios para si es posible valorar ese tema de ese bono a los colegios, pero sin lugar a dudas la parte central debe ser readecuar el tema de los libros y también los costos, porque no es entendible que se mantengan unas mensualidades iguales cuando los niños ni siquiera se están enviando a las clases. Lo cierto es que las autoridades actuales están ante un enorme desafío y contra el reloj para poner en marcha un plan de educación al que todos puedan tener acceso sin distinción alguna. Solo queda esperar hasta el próximo lunes, cuando formalmente serán anunciadas las medidas por el ministro Roberto Fulcar, que con la asesoría de sectores nacionales e internacionales, en espera de que las decisiones tomadas sean las más idóneas para así continuar brindando enseñanza a casi 3 millones de niños en República Dominicana. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Una mujer de 75 años que cumplió su sueño de graduarse de enfermera. Y genera gran consternación el abuso y asesinato de una niña de tan solo 9 años de edad. Ya volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso y listos para pasar con nuestra zona internacional. Hoy vamos a ver la historia de Aracelis Manríquez, una abuelita de 75 años de edad, quien decidió graduarse de enfermera y bueno, de esa forma poder emprender y ayudar a más personas. Lo vemos en nuestra zona internacional. A doña Aracelis no la detiene nada ni nadie. Es que hubo la oportunidad que hay una escuela que está de enfermeras y me gustó mucho cómo estaban ahí y me inscribí. Decidido y emprendedor. Pues ya es una persona mayor, anda sola, anda en los camiones sola, si trae su uniforme da miedo que la vayan a atacar, que la vayan a lastimar. Doña Aracelis narra los ataques que ha recibido el personal médico a raíz de la pandemia. A muchas les echaban cloro, les aventaban cloro, les pegan, les queman sus carros. Hubo varias personas que les quemaron sus carros, son enfermeras, enfermeros. Pero para ella, eso no es obstáculo, como no lo han sido otros que ha tenido que enfrentar, como el del uso de la tecnología, en la que por su suerte tiene la asesoría de sus nietos. Es lo que usa para sus estudios, le enseñamos cómo usar Google para que ella pueda buscar lo que necesitaba, cómo usar YouTube. Marlene dice que su abuelita es su más grande ejemplo. Para mí es una inspiración, que termine, que nos enseñe que no importa la edad que tienes, si tienes sueños, los persigues y hasta que terminas tu carrera, tu sueño. Y parece que este es solo el primer sueño cumplido de la nueva enfermera que cuenta con el apoyo moral y económico de su familia para llegar tan lejos como se lo proponga. ¿Y ahorita sabe qué estoy haciendo? Como no terminé la prepa, ya me metí a la prepa y empecé mis clases de prepa. Doña Aracelis se encuentra estudiando el bachillerato, pues aunque en México no es un requisito para ser auxiliar de enfermera, ella desea seguir superándose. Realmente admirable el espíritu de esta abuelita en México. Con esa historia vamos a una última pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Una gran consternación por el abuso y asesinato de una niña de tan solo 9 años de edad. Lo vemos a continuación en nuestra zona especial aquí en Zona 5.
Aquí estamos de regreso, listos para pasar con nuestra zona especial. Ha causado una tremenda consternación a nivel nacional el abuso y asesinato de una niña de apenas 9 años de edad. Se trata de Lismaría Sánchez, quien ha ocupado titulares durante toda la semana luego de que fuera asesinada, y su confeso asesino ha revelado terribles detalles de cómo ocurrió esta situación de manos de una persona que por demás era cercano a la familia que vive en el ensanche Isabelita. Todos hemos estado sencillamente horrorizados ante la forma en que se dio esta situación, ante la promesa de un simple celular para esta niña. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta los terribles detalles de esta situación. En este siniestro callejón, cuyo misterio y desorden se prestan para encubrir cualquier tipo de fechoría, fue precisamente el lugar que una cámara de seguridad capta por última vez el momento en que la pequeña Lismaría Sánchez, de 9 años, llega supuestamente a recibir un celular que le habría ofrecido Sterling Francisco Santos, alias El Panadero. Sí, le prometió un celular, y ella sale a buscar el celular. Los niños amiguitos de ella le dijo que cuando iba a buscar el celular, le dijo que se quedaran ahí, que ella iba a buscar el celular. No, la niña nunca había ido allá. La niña fue la primera vez, la niña fue allá porque ya parece que ya la había convencido y le había dicho que le iba a dar un celular. El padre de Lismaría, Emanuel Sánchez, asegura que le abrió las puertas de su casa al panadero porque tenía un niño y su condición económica era muy precaria. Y como lo vi el hombre pasando trabajo, digo, déjame ayudarlo, ven, vamos por mi casa, vamos a cocinar, ven a darte comida, dale al niño, porque a mí no es más por él, sino es por el niño. Sin embargo, el sujeto confesó haber violado y asesinado a la pequeña y posteriormente colocó el cuerpo en un saco en la parte trasera de su motor y lo lanzó al Mar Caribe, próximo al kilómetro 14 de la Avenida Las Américas. Desde ese día se inició la búsqueda, utilizando diversos medios de rescate. Ese día que sucedió no estaba aquí, estaba en el campo donde mi familia. Salí ese mismo día de madrugada, pero regresé a la 1 de la tarde. Cuando llego aquí le echo de menos a la niña, le pregunto a su madre, ella me dice que la niña en la mañana estaba ahí, pero ya parece que él tenía todo planeado, porque según los videos que tengo, ya la niña entró a su casa a las 8:58 de la mañana, parece que ya él había trabajado, o sea, ya la había convencido de que fuera esa hora para allá. Los comunitarios del sector Ensanche Isabelita en Santo Domingo Este, donde residía la pequeña, afirman que el panadero tenía siempre el comportamiento de una persona misteriosa y que no saben qué pasó con su hijo. El comportamiento de él dejaba mucho que decir, porque tengo entendido que en una ocasión él en un puesto de chimi le dieron 500 pesos para que se comiera una cucaracha y se la comió. Aseguran que varios de los amiguitos de la niña sabían que ella iba a ir a encontrarse con el sospechoso a recoger el supuesto regalo. En ese día, y la niña lo había regalado en la comunidad, de que él a todos sus amiguitos, de que él le iba a regalar un celular. Incluso en esa mañana ella se levantó a buscarle el celular. El psiquiatra Secundino Palacios explica que para ser un antisocial y cometer sus delitos no tiene que ver con la zona donde vive ni con la clase social. Se puede estar en un callejón o se puede estar en un apartamento de lujo, en el 8º piso de una torre. Y la acción criminal que caracteriza a los antisociales siempre estará matizada por los mismos aspectos, ¿no? Frío, calculador, desalmado, pequeños y pequeñas dádivas o regalos para niños, niñas y adolescentes para hacerlo llegar y acercarse a ellos y luego cometer sus acciones. El experto en salud mental explica que el perfil psiquiátrico de estos individuos de alguna manera es acercarse a los menores con la intención de abusar e infundir terror en las víctimas. Cuidado con decírselo a papá o a mamá. Si se lo dice a papá o a mamá o al tutor o al director del colegio, etcétera, te mato. Y en consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos que la mayoría de estos sujetos hasta se han integrado al bloque de búsqueda
en muchas ocasiones. La ira e impotencia se apoderó de los residentes de esta comunidad e incendiaron el motor. Yo lo que le pido lo que quisiera que la niña aparezca, ¿me entiendes? Que aparezca porque, imagínense, yo no soy el papá de ellos, pero soy un padre de hijos, ¿me entiendes? Quisiera que ellos se apuraran un poquito más y traten de encontrar. Fue lo que dijo el amigo aquí, que si ellos como son pobres, pero si fuera gente que tuvieran dinero, ya todos se habían movido a base de dinero, ya la niña había aparecido. Gran consternación ha causado en la sociedad este hecho. El presidente Luis Abinader lamentó lo sucedido a la niña y aseguró que trabajarán para que este tipo de sucesos no se repitan en el país. Sobre ese caso de esa niña, al igual que todo el país, yo estoy muy afectado. Nosotros tenemos 4 días en el gobierno, pero yo les puedo asegurar a ustedes que vamos a trabajar con la reforma de la policía y la prevención para tratar que casos como ese no ocurran en la República Dominicana, que nos llena de tristeza, pero también nos llena de ansiedad de justicia. En cuanto a este delito, la producción de Zona 5 consultó al abogado penalista Juan Pablo de la Cruz Peña, quien entiende que la violación fue casi segura porque debió existir un móvil para desaparecer la niña. Partiendo de que, como comunicó el magistrado procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, él firmó su declaración delante de un abogado, le da cierta credibilidad que en ese momento él tenía un arrepentimiento y que él asumió como tal los cargos que se le formulaban. En lo que se refiere a los elementos probatorios del caso, afirma que existe mecanismos que permiten establecer la culpabilidad del imputado. En cuanto a la teoría de que sin cuerpo no hay delito, habría que ver cuáles son las atenuantes, pero nosotros tenemos los mecanismos como Ministerio Público, como administradores de la justicia. Y cuando digo cómo, no me refiero a mí, sino a los que lo hacen. Ellos pudieran fácil interceptar los aparatos electrónicos, utilización de las cámaras que fueron los que dieron pie con bola, al fin y al cabo, con el panadero. Palacios entiende que el comportamiento del sospechoso podría ser una señal de que ha cometido otros delitos. Porque ¿por qué desaparecer el cadáver? Como en San Francisco, que enterraron el cadáver. No sé si recuerda, como en San Francisco, que agarraban un teléfono y llamaban, fulana, aparece, que te amo mucho, etcétera, etcétera. Todo con mucha frialdad, con mucha perversidad. Aunque en el sector algunos se quejan de la madre, aseguran que no es lo que se debe hacer, debido a que ella es una víctima también. La niña salió a las 8:30 y en las tardes fue que se dieron cuenta que la niña faltaba. Porque es como le digo, porque si usted tiene sus hijos, usted tiene que estar al pie de la letra con sus hijos, ¿usted me entiende? La comunidad no debe emprenderla contra un ser humano que también es víctima, por lo que decía. Probablemente hay muchas víctimas, porque todo lo que se muestra ahí, en la casucha, o en la casa, o lo que se esconde, porque no se podía limpiar, o el no limpiar todo esto y tenerlo en el anonimato era parte de. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para Starling Francisco Santos, el panadero, acusado de violar y asesinar a la niña. Deberá cumplir la sentencia en la cárcel La Victoria y el caso fue declarado complejo. El abogado de la Cruz Peña dice que se debe utilizar todo lo que esté al alcance para que las personas no entiendan que puedan cometer el hecho y desaparecer las pruebas, ya que existen precedentes de otras sentencias. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional emanó una sentencia en la cual no existía el cuerpo, más sí se condenó a la persona. O sea, es un precedente no vinculante, pero es un precedente que podemos utilizar, ya que, como dije anteriormente, la sociedad cambió y el código y los procedimientos, yo personalmente entiendo que están obsoletos en el tiempo y en el espacio. Mientras los familiares de Liz María y la sociedad dan seguimiento al caso,
para que no quede impune y claman por justicia para la niña. Mi amor, mira, yo quiero justicia por mi hija, mira. Se trata de un caso terrible. Esperemos que las autoridades puedan conducir este caso hasta las últimas consecuencias y que también en nombre de la pequeña Liz y de su familia se pueda avanzar más combatiendo esa cultura en los barrios dominicanos de involucramiento de adultos con menores de edad, en muchos casos incluso con el consentimiento de la familia, así como también tener mayores controles de qué está pasando con nuestros niños y niñas en los barrios de República Dominicana. Señores, de esa forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. En pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales. Queremos que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Y de esa forma yo me despido. Gracias por la sintonía. Sigan con el Grupo Telemicro. Nosotros nos vemos aquí mismo en Zona 5 la próxima semana. Hasta entonces. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.